Vamos allá, buenas, os doy la bienvenida a todos los que formáis parte de nuestra gran comunidad cada vez más grande en SCA en España y en Latinoamérica. Y hoy tengo a una mujeraza, a una persona muy especial que además lo único que hace es facilitarme el trabajo y que está de vuelta a España. Hablamos de fútbol femenino y hablamos de Pilar Hueso. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias Leti por este ratillo que vamos a echar juntas. Pues sabéis que la parte curricular siempre tiene un gran peso, pero que lo que queremos directamente es que ella hable, por poneros un poquito en contexto para los que no la conozcáis, que enseguida que empecéis a buscar os va a salir todo. Ella lleva más de 14 años de experiencia en el fútbol femenino, de élite, ex Juventus, Levante, Kansas City, ojo que de esto vamos a hablar mucho. Es especialista en prevención y adaptación de lesiones, entrenamiento de fuerza y también muy enfocado en la mujer, el ciclo menstrual y todo lo que nos comporta a las mujeres esta maravilla que tenemos. Docente y ponente internacional y recién llegado a España para aportar un poco todo tu conocimiento y tu experiencia al fútbol femenino. Y ahora vamos a ir, Pilar, con las preguntas que quiero que te sientas cómodo y que hables hasta donde tú puedas compartir. ¿Por qué has vuelto a España? Bueno, la verdad que ha sido una decisión a nivel personal, una decisión de retomar un poquito las raíces, de retomar un poquito pues la esencia, ¿no? Y la verdad que ha sido una decisión no fácil, obviamente, pero sí muy, muy bonita. O sea, creo que es el momento ahora de retornar un poquito a la esencia y la verdad que muy contenta. Porque ¿cuántos años has estado fuera y en qué países? Porque hablamos de Claro, es Italia, ahora de que Estados Unidos, de mi tierra natal llevo pues desde los 18 años fuera, o sea, de mi tierra natal he estado viajando también un poquito por España. de tu Y lo tierra que es natal, hablamos de qué ciudad. Yo soy de Jaén, muy cerquita de Granada, soy jiennense, muy orgullosa de ello. Claro que sí. Y soy andaluza, por así decirlo, digo, para gente que nos sitúe, soy una andaluza por el mundo, como yo siempre digo, porque llevo tanto tiempo viajando que llega un momento que dices, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que luego fuera del extranjero he estado 6 años y medio, pues en países, pues he estado en Italia y he estado también pues, en Estados Unidos. ¿Y por qué has tenido que salir? ¿O has decidido tú salir o las oportunidades laborales son así o hay un crecimiento del fútbol femenino más profesionalizado que aquí? Bueno, sí que es verdad que la oferta, las oportunidades, como yo digo, me han ido viniendo un poquito del extranjero. También es cierto que soy una persona muy, muy aventurera o tengo una visión muy amplia. Considero que es esencial el conocer nuevas culturas, el conocer nuevas visiones de trabajo, nuevas metodologías. Y sí que es verdad pues, que eso al final te lo da el extranjero, te lo da pues, vamos, diferentes países, ¿no? Y me ha ido venido rodando, o sea, realmente ha sido algo que no he elegido, pero me ha venido y yo he decidido, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito, o sea, la verdad que es esencial, yo creo que para crecer profesionalmente, el conocer qué hay exteriormente. ¿Y qué te ha aportado estas etapas en Italia y en Estados Unidos? A nivel profesional mucho, imagino, y a nivel personal, porque al final uno toma una decisión para crecer también. Pues, ¿qué te iba a contar, Leticia? O sea, al final, a nivel profesional, pues es increíble el salto que das, o sea, la amplitud que tienes de conocimientos, porque claro, al final he tenido la grandísima suerte de estar en staff internacionales, donde pues mi staff eran personas, pues, que te digo yo, pues, de Francia, Australia, o sea, de Reino Unido, holandeses, Islandia, Irlanda, o sea, es que he tenido staff multiculturales, evidentemente, cuando luego he ido a Estados Unidos, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Pues de lo mismo, ¿no? Entonces, eso te da al final un conocimiento, italiano absolutamente, te da un conocimiento muy interesante porque cada uno tiene una visión diferente de lo que es el mismo trabajo, ¿no? Entonces, tú vas cogiendo, como yo digo, pinceladas de cada persona que te va regalando, te van enseñando y eso lo llevas luego al final en tu mochila, como yo digo, en el USB, ¿no? Y luego lo vas exponiendo, claro. Y haber formado parte a ti de estos equipos, de equipos campeones como la Juventus o un club emergente como el Kansas City y ver cómo en España también se está moviendo, imagino que aquí entra mucho sponsors, o sea, todo lo que conlleva, pero ¿qué ha significado un poquito para ti haber formado parte de equipos campeones y ahora el cambio a un equipo emergente? Bueno, pues sí que es verdad que el estar, pues ya te digo, inicié en el Levante, inicié en masculino, luego inicié en femenino, también estuve en una época muy buena del Levante, también ahí conseguimos títulos, clasificaciones de finales, o sea, muy buena, también muy interesante. Luego al ir a Italia, pues bueno, yo siempre lo digo, ¿no? De forma muy cariñosa, te vas a un Fórmula 1, ¿no? Nunca mejor dicho. Y allí, pues sí que en Italia, pues ya te digo que mis 2 años, bueno, 3 años, perdón, ha sido ganar pues el triplete, Scudetto, pues que he ganado todo allí, la verdad. He tenido muchísima suerte de vivir esa parte del fútbol, que no siempre es fácil, ¿no?
Y luego, pues, la experiencia más potente a nivel, pues, en ese aspecto ha sido Kansas City. La verdad que aquí, pues, el inaugurar el primer estadio femenino del mundo, pues, eso es una experiencia que para mí me llevaré toda mi vida. O sea, ese Lo dices y se me momento. ponen los pelos de punta, ¿eh? Ese momento para mí quedará siempre porque, bueno, fue un hecho histórico en el fútbol femenino a nivel mundial, ¿no? Es un club que es emergente, como tú bien has dicho, pero un club muy sólido. Futuro, espero que futuro campeón de liga, esperemos, crucemos dedos, ¿no? Cross finger. Pero sí que es cierto que es un club, hablando de Kansas City, que apuesta. Y cuando digo apuesta, es creer. Y cuando al final, cuando tú tienes un presidente, cuando tú tienes un cuerpo técnico, un cuerpo empresarial, detrás tienes sponsor, tienes un support, al final eso sale adelante ese tipo de proyectos, ¿no? Y yo he vivido eso. De hecho, ahora bueno, yo ya en ese aspecto, pues bueno, al decidir personalmente irme, pero ahora el siguiente paso del club será el ampliar su ciudad deportiva y es increíble el proyecto que hay. De hecho, en enero se inaugurará y será otra vez referente como club femenino de cómo es apostar y cómo es invertir en un proyecto femenino. Al final, confiar y que todos Exacto. remen en el mismo sentido es clave para que crezca. Si Por no, supuesto. por eso cuando has dicho sólido, pero es emergente, parece que no va a la vez porque no lleva muchos años, pero dices, no va de esto, va de que apostamos y vamos a seguir para seguir creciendo. Eso Totalmente. es clave. ¿Cuál consideras que ha sido tu reto más importante en tu carrera? Pues en mi carrera la verdad fue, bueno, tengo diferentes, claro, diferentes momentos de carrera, diferentes momentos personales. Esto va muy unido bajo mi punto de vista, ¿no? En Juventus mi objetivo, mi goal en ese momento fue pues el adaptarme a esa metodología italiana, a ese primer idioma nuevo para mí, ¿no? Una nueva cultura nueva, por mucho que digan que el italiano es el español, ¿no? O sea, hay cosas que difieren bastante, para bien o para mal, ¿eh? O sea... Entonces ahí mi primer objetivo en ese momento fue el adaptar, cómo una metodología española que yo llevaba, cómo era capaz de ayudar a esa línea italiana, ¿no? Cómo era esa unión, ¿no? Entonces ese fue mi primer salto a nivel de un staff internacional, que fue muy positiva, y luego pues en Kansas City pues mi goal en ese momento era tener la capacidad de cómo era NWS, una española, donde el rol de rehab no está instaurado, fui la primera redactadora pura en esta liga. ¿Cómo podía yo enseñar y educar a mi staff, por así decirlo, y jugadoras a que esto era ser una rehab, ¿no? Porque ya te digo que los roles en Estados Unidos son diferentes. Entonces, ya te digo que el apoyo que he tenido en todos los equipos que he estado, en todos los clubes, ha sido 100%. Entonces, me considero una afortunada, la verdad, de mi profesión. ¿Y ahora qué es lo que te ilusiona de volver a España? Pues fíjate, ahora lo que más me motiva es todo lo que he aprendido. O sea, todo lo que me llevo guardado, como quien dice, y estudiado, el poder expresarlo y el poder compartirlo. O sea, el poder decir, hey, existen estas visiones, vamos a enseñar, vamos a formar. Evidentemente, pues con los entrenamientos mucho más personales que estoy llevando ahora con profesionales, el inculcar esa profesionalidad, metodología. Porque al final, un aspecto importante e interesante es saber llevar todo esto, que es high level, por así decirlo, Claro, a las personas que es tenemos élite enfrente. y es un poco el compendio de todo lo que decías, tu disco duro. Entonces es llevar eso a la persona que tengamos enfrente, ¿no? De una forma u otra. ¿Y porque tú qué diferencias encuentras que hay ahora mismo entre el fútbol femenino que tenemos en España? Claro, se le da bombo tampoco a muchísimos equipos, pero esto ya sabemos que depende mucho de los presupuestos. Imagino que por ahí, que ahí también va la cosa. ¿Y cómo está profesionalizado fuera? Bueno, pues al final yo he estado en la mejor liga del mundo, siempre lo diré. Para mí la liga americana, la liga estadounidense es la mejor liga del mundo. Entonces, sí que es cierto que yo soy europea, voto mucho por la Premier, voto mucho pues, por la liga española, absolutamente. Pero sí que es cierto que a nivel de organización, a nivel de apoyo, a nivel de creer, a nivel de profesionalización, bajo mi punto de vista, la línea americana a día de hoy es ejemplo. ¿Pero ahí hay como más individualización Sí. sí? Claro, tú piensas que allí mi mismo rol, que te digo yo, en Europa, allí está ejercido por tres personas. Es que te Entonces, lo digo, bueno, no sé, los que escuchan el podcast probablemente lo saben, mi relación con el básquet, porque mi marido ha sido, sí. bueno, jugador y luego entrenador. Entonces, claro, cuando tú hablas de la NBA, no tiene que ver con la CB y aquí se ha profesionalizado muchísimo, pero allí es como que cada uno tiene uno.
o uno Exacto. para tres, o sea, no es como el preparador físico para todos. No, 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 Pues no. imagino que en el fútbol femenino, y aunque debe haber probablemente diferencias respecto al masculino, que te lo iba a preguntar en cuanto a inversión o recursos que puede haber para destinar más personas, también vamos un poco en esa línea. No, no, es totalmente, o sea, es que es esa línea, o sea, realmente es esa línea. Al final, es lo que te decía, que a nivel de material, a nivel, ya te digo, o sea, yo pedía y lo tenía. O sea, te que decir, o sea, yo necesito esto, es que a la semana siguiente yo lo tenía, ¿no? Entonces, si tú tienes la capacidad de poder trabajar, los resultados llegan. Está claro que también te digo que yo estaba en un club que es pionero, que es top, y para mí va a ser top 5, top 3 del mundo, o sea, si no lo es ya. ¿Estás enfocada mucho más en la readaptación o preparación física La también? adaptación. Readaptación, pero tienes que ir de la mano un poco Claro, por con supuesto. Fíjate, entrenador, con esto es fisio, curioso. Esto es muy curioso porque en los diferentes clubes que he estado, dentro de que mi perfil al final es un perfil de rehabilitadora de rehab, pues por ejemplo, yo en el Levante hacía también un rol de Sport Science, hice también un rol de especialista de fuerza, hice también un rol, o sea, más roles. En Juventus hice un rol de prevención, de strength of performance, rehab, y en Kansas City exclusivamente rehab. Exclusivamente. Y eso ya te dice el por qué. ¿Qué ocurre? Que hay más número de personas en el staff. Con lo cual el trabajo es mucho más especializado porque, oye, al final un ser humano tiene 24 horas al día, pero yo tengo solo dos ojos. Imagínate que el mismo trabajo que hacía en Juve hubiese tres personas más, pues seis manos más. Eso que da calidad. ¿Entiendes? claro. Y cuando tú estás con una futbolista, dijéramos, aunque haces toda la parte de readaptación o de rehabilitación, luego cuando salen de ti, porque ya vuelven al cambio, dijéramos, el Sí. return to play, ¿les sigues manteniendo un poquito ese contacto? O sea, ¿te van mandando otras personas en quién te tienes que enfocar más? ¿O tú tienes esos ojos y tú vas viendo dónde tenemos a lo Sí. mejor hay que prevenir porque ya nos pasó? Sí, 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 exacto, totalmente. Al final la comunicación es esencial. Cuando hablamos de staff de este nivel, la comunicación debe ser, bueno, yo te digo, yo tenía tres reuniones diarias. O sea, teníamos tres reuniones diarias precisamente esto que tú me estás comentando. O sea, nosotros previamente antes de iniciar, nosotros teníamos nuestra reunión inicial donde quedábamos con los objetivos diarios de esta jugadora. Previamente, que te digo, al inicio de semana teníamos otra reunión de inicio de semana. O sea, muchas reuniones muy de gol, o sea, es decir, muy objetivos. O sea, no eran reuniones que durasen más de 15, 20 minutos, eran muy reuniones a diana, con lo cual eso te da al final una eficiencia de seguimiento de la jugadora en los diferentes momentos. O sea, está todo planificado, todo estructurado. No hay margen. O sea, yo te hablo de Kansas City, en este caso, no hay margen a la inventura, como yo digo, a inventar. No, 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 aquí no se inventa nada, aquí está todo escrito, que luego, evidentemente, en un determinado momento tiene que haber una variación, por supuesto, pero está programado. O sea, se sabe que puede ocurrir, ¿sabes? Y además entiendo que la propia naturaleza de ese deporte hace que se repitan muchos tipos de lesiones. Que me Sí, gustaría claro. preguntarte cuál ha sido la más compleja que has llevado y cuál es la que se está repitiendo más. Pues fíjate, la más compleja que he tenido en este caso fue una condromalacia de rodilla, sí que es verdad de un proceso cronificado de rodilla, de problema de rodilla, donde era pues el objetivo era pues esa superación de esa, obviamente la superación de la condromalacia no, pero sí superación, como te digo yo, de ese momento de fuerza de la rodilla, trabajar esa estabilidad de la rodilla para el objetivo de la liga, de la competición, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones articulares son muy complejas porque suelen ser cronificadas en el tiempo. Entonces, cuando a mí me llega la jugadora, tú piensas que uno de los retos también que tiene una persona que ficha por un nuevo club es que te vienen jugadoras lesionadas de años anteriores. Que eso te ocurre igual que cuando te viene un fichaje, ¿no? Te vienen pues problemas de años anteriores que tú, esa jugadora la conoces, pues bueno, pues de nada, ¿no? Entonces, esos son los retos, ¿no? Tanto cuando llegas a clubes, cuando llegas de nuevo a un club, tanto cuando te llega una jugadora nueva, ¿no? Esta jugadora viene arrastrando generalmente algún tipo de, como yo digo yo, de ítem, de tag, ¿no? Y esos son los retos reales, o sea, cuando te vienen problemas anteriores cronificados. Y cuando tú hablas ahora de intentar, con todo este conocimiento que tienes, pues poder aportar también tu granito de arena, no solo al fútbol femenino, sino a nivel de formación, o sea, lo estamos planteando a lo mejor a nivel de formaciones y luego lo que me encuentro a veces es que hay redactadores o hay preparadores físicos, evidentemente de clubes pequeños o más amateur, ya no estoy hablando de jugadoras de élite, que claro, todas esas formaciones sienten que no lo van a poder aplicar porque no hay recursos a lo mejor. Hablemos a lo mejor de tecnología, que no sé qué tecnología estáis utilizando. Entonces, a nivel de formación, ¿cuál sería la parte que plantearías
que puedes transmitir más. Exacto, esto es uno de mis objetivos. Tengo dos líneas objetivos, por así decirlo, en este periodo de tiempo. La primera es la palabra, ¿cómo te digo yo? El llevar la élite al día a día. Y cuando te digo día a día es precisamente lo que tú acabas de comentar. O sea, el adaptar las capacidades a lo normal, a lo que existe, a lo que realmente existe. ¿Sabes qué decir? Entonces, uno de mis objetivos de trabajo a día de hoy estoy estructurando ese tema de metodología de cómo llevo mis capacidades, adaptarlas a las capacidades, por así decirlo, materiales y logísticas de las personas. Pues de un club quizá un poquito más pequeñito, ¿no? Eso es una línea de trabajo muy interesante y yo creo que es la clave, ¿no? Al final es llevar lo máximo, por así decirlo, que he aprendido a llevarlo al día a día. Y otra línea que estoy llevando también al día a día es el tema de, gracias a la experiencia que he adquirido durante 14 años, pues el tema de cónsul, el tema de ayudar a clubes mediante la implementación de metodologías de trabajo de readaptación, de elementos de prevención. Entonces, esa es otra línea de trabajo muy interesante, muy llevada a cabo en masculino. La verdad, en masculino está muy integrado este tipo de cónsul, por ponerle una palabra, ¿vale? De personas a las que se apoyan los clubes para crear líneas de trabajo. O Entonces, sea, esa como si fuera una consultora externa que va, pero luego Exacto. trabajan ellos, ¿no? Exacto. O sea, eso en masculino está muy integrado. Mi objetivo es iniciarlo, inculcarlo en femenino, porque considero que al final, bueno, al final no, y al principio tenemos que seguir esa línea al final de profesionalización, ¿no? O sea, es muy lícito al final el pedir ayuda externa para crear una línea de trabajo, ¿no? Eso se hace muchísimo y en Estados Unidos está más que integrado. O sea, es una línea muy americanizada que la verdad me la he llevado muy bien de Estados Unidos y creo que es algo muy interesante de inculcar en Europa, la verdad. A nivel de tecnología que utilizáis, puedes encontrar a lo mejor que plantees pues algún tipo de, hablábamos no esto, de consultoría, formación, en la que vas allí y no tengas esa tecnología, que a lo mejor hay una parte que tú tienes protocolarizada, por decir de alguna forma. Sí, por supuesto, mira, te vuelvo, mira, algo muy sencillo, un Alter G. Un Alter G al final es un tapiz rodante donde pues es una antigravitatoria, es para reducir el impacto de la articulación y demás. Generalmente tú no te lo vas a encontrar. Hablamos de un material que puede ser de unos 60.000 mínimo inicia, o sea, el comprar esta máquina, ¿no? Tú no te la vas a encontrar de normal. Ahora, ¿qué medios, qué forma puedo yo seguir para tener esa reducción de impacto? Ahí es donde yo voy. Ese es mi trabajo, ¿sabes? El Solucionar el generar. problema aunque no tengas la super máquina para Exacto, ponerlo, ese medio. exacto. Ese es mi trabajo. O sea, esa es mi capacidad mental, mi capacidad de formación, de experiencia que yo voy a llevar. Y cómo lo vas a plantear todo este tipo de formación? Quiero decir, ahora hay mucha gente, seguramente hay preparadores físicos o hidratadores, hombres y mujeres, que nos están escuchando, ¿vale? ¿Y dónde voy a encontrar a Pilar? O sea, Bueno, ¿cómo pues pueden contactarte o cómo lo vas a plantear tú? la idea, bueno, con vosotros voy a seguir colaborando, vamos a seguir trabajando día a día en FSA, España, y luego también pues de forma privada, o sea, de forma privada ya están contactando gente conmigo vía email, vía pues incluso red social, fíjate, me es muy interesante la red social. O sea, ya están contactando personas de esas líneas y es muy fácil, porque al final es crear cuál es tu problema, qué es lo que necesitas, yo te puedo plantear esto, busquemos un camino en el medio, ¿no? Entonces, la forma de comunicación realmente es muy fluida a día de hoy, ya ves tú, con los medios que tenemos es increíble, ¿no? O sea, no hay distancias, ¿no? Exacto. Y eso es muy positivo. Y yo creo que eso hay que iniciarlo, ¿no? El rol híbrido, el rol de la persona, pues estar quizás en España y estar ayudando en México, que eso se hace. Si es que a día de hoy yo tengo conversaciones tanto con Estados Unidos, tanto con línea Latinoamérica, o sea, eso se hace gracias pues, a estas videollamadas, por así decirlo. ¿Que en un determinado momento tiene que haber un viaje? Por supuesto, es lógico que lo haya. O sea, al final, este tipo de perfiles solemos viajar bastante, pues, al estar 15 días, al estar 10 días, al estar. O sea, se viaja. Pero la base del trabajo se crea de esta forma y es muy eficiente, muy eficiente. Al final, es lo que te digo, el deporte evoluciona, los medios evolucionamos, pero las mentes, como yo digo, al final esto no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial llega, pero no llega porque no tiene experiencia en vivo, como yo digo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo bueno, creo, ¿no? Y con lo que creo firmemente es decir, vamos a apostar hacia a este tipo de profesionalización. Porque yo también digo, ahora que has dicho lo de la inteligencia artificial, o sea, al final, cuando es la gestión de las personas que hace que comuniques bien, Por que llegue bien, supuesto. porque el resto, toda la información está gratis y como quieras, y Exacto. filtrada y súper bien, si es que no es eso ya.
es que te Totalmente. llegue y lo sepas al final aplicar y comunicárselo a la jugadora y hacerlo. Y este papel, que como tú has dicho, sí que está todo, como siempre empieza todo a profesionalizarse más en la parte masculina. En el Sí. fútbol femenino, ¿cómo ves tú que está siendo la evolución a nivel internacional por lo que has tocado y en España concretamente? Pues fíjate, en España concretamente es que es donde quizás poco puedo opinar. O sea, paradoja de la vida, soy española, pero poco puedo opinar porque hace ya, vamos a poner 7 años que yo salí de Liga Española. Sí que es cierto que cuando hablo pues todavía con compañeros, incluso con directores y demás, sí que es cierto que a mí me preguntan mucho por qué. Porque yo siento que se quiere seguir esa línea externa. Entonces, ahí es donde yo, oye, pues me pongo como quien dice un tic de decir puedo ser una persona interesante para esa transición, porque cuando hablamos de la palabra profesionalización se nos llena la boca, Sí. profesionales, se nos llena la boca, una palabra clave, como yo digo, es una key, ¿no? Pero sí que es cierto que al final tienes que ir pasito a paso y no se puede empezar al final las casas por el tejado. Entonces, vamos a empezar por pequeñas metas, objetivos alcanzables, como yo digo, o a corto plazo, para ir llegando pues, a ese medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que en fútbol en español es emergente, por supuesto, que hay medios, por supuesto, ¿que hay que tener más focalización? También. Focalización, objetivo. O sea, no tener 80 objetivos. Es que para mí, si en una temporada se consigue 3 objetivos interesantes, ya es una gran temporada, ¿entiendes? Con respecto a lo que me ha ido comentando de que se sigue en línea masculina, bueno, al final ellos también llevan un poquito de más de tiempo en ese sentido, o sea, te quiero decir, en ese estándar, ¿no? A nivel, por ejemplo, pues, ¿qué te digo? Entrenadores personales, performance personales para los futbolistas, eso hay así. Es más, el futbolista viaja con su staff. Sí, sí, ¿Eh? sí. Te digo futbolistas, si hablamos ya de la mano de tenistas, o otros deportes, golfistas, entonces ya no, pero vamos, si nos centramos ya en el tema de fútbol, el futbolista viaja con su preparador físico, con su fisioterapeuta, nutricionista, incluso cocinero, o sea, yo ya he tenido psicólogo. Entonces ya te digo, esa línea femenino poquito a poco se irá dando, porque en Arabia Saudí hay una gran especialización, por ejemplo, te digo Emiratos Árabes. Te digo Estados Unidos, o sea, ya te digo, yo en Estados Unidos las jugadoras tienen muy metido ya esa línea ya. Yo, mi sensación de la calle, ¿no? De la calle, de hablar Sí. con gente, o sea, lo que está moviendo el fútbol femenino en los últimos años en este país, o sea, es abismal la evolución que está siguiendo. Pero también desde fuera acabas escuchando hablar de dos o tres equipos, que al final esto pasa en femenino y en masculino también, que parece que acaba copando el club con más historia y con más recursos, pues todos los medios, con lo cual hay más dinero, o sea, es como la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos, que probablemente también se acaba haciendo un poquito este gap. Y ahí sí que me Sí. gustaría, y así ya un poquito para cerrar, que me dijeras un poco a nivel de conclusión a los oyentes, sobre todo a los que se están, a las personas, a los profesionales que se están metiendo cada vez en el fútbol femenino, un poquito tres aspectos que les diría que tendrían que tener en cuenta para avanzar más. Para mí el primer aspecto es que cuando se tiende a comparar el fútbol femenino con el masculino, entramos en el primer error. O jugadora femenina con jugador masculino, entramos en el primer error. Yo considero que la especialización, es decir, si nos dedicamos al deporte femenino, tenemos que formarnos en la fisonomía femenina, en las características femeninas, tanto biológicas, psicológicas, etc., hormonales, etc. Entonces, para mí es un punto muy importante. Trabajamos con femenino, estudia el sistema femenino, ¿vale? En todos sus niveles. Otro punto importante para mí es el tema de la formación continua. Vivimos una ciencia y el fútbol está en constante evolución. Yo he escuchado mucho la palabra decir, el fútbol ya está todo creado. No, no está todo creado porque cada vez los medios son mayores, cada vez la exigencia es mayor, cada vez nos encontramos con jugadoras a nivel internacional que tienen calendarios competitivos brutales, con lo cual eso te va a requerir formación para tratar a esa jugadora, para ayudar a esa jugadora a continuar esa carrera, con lo cual formación totalmente continua. Y por último, que para mí es algo más personal, es la capacidad comunicativa. Capacidad comunicativa, o sea, tienes que tener la capacidad, ya no te hablo de idioma, ya no te hablo de que es importante, o sea, al final el tener idiomas, como yo digo, es esencial, es Sí, esencial. tenemos que entendernos, si no. El tema del inglés yo cada vez lo veo, pues bueno, base, pero al mismo tiempo tener la capacidad comunicativa con tu staff, saber comunicarte tanto con jugadores como con tus propios compañeros, porque muchas veces son culturas diferentes, estilos diferentes, ideas diferentes y se tiene que llegar al mismo objetivo, que el objetivo al final es que el equipo gane, que la jugadora se recupere X.
Entonces, capacidades comunicativas. Pues ahí tenéis los highlights que nos deja Pilar. De hecho, justo el otro día con Jesús Rivilla, que él es preparador físico de balonmano y Sí, ahora ha ido a la selección de Qatar, que nos mira, envió un mensaje y él insiste mucho en la parte de estas habilidades comunicativas, porque dice, es primero para hacerte entender, para estar bien con tu staff, para hacer que el jugador al final tienes que ir cumpliendo, sí, que entienda por qué le planteas esto. O sea, al totalmente. final hay muchas cosas que lo que comentabas a nivel de formación, o sea, no comparar lo masculino y lo femenino porque tenemos un sistema completamente diferente, pero luego ya salen otras personas que dicen, pero es que cuando nos vamos a papers o nos vamos a la mayoría de estudios, lo que hay es que, claro, las muestras están sacadas de hombres. Entonces, ahí es lo primero que tenemos, pero bueno, que al final se trata de estar encima y de ir poniendo soluciones, no que busquemos a Exacto. todo problemas, sino Totalmente. No, no, no. Al final yo tengo una frase, Gol, que es como problema-solución, ¿no? Al final no consiste en quedarme en el problema, sino consiste en cuál es la solución. O sea, no nos podemos quedar durmiéndonos, como yo digo. Es que esto es así, esto es rápido. Entonces yo creo que la capacidad resolutiva de las personas dan un toque al final de diferenciación con respecto a otros profesionales. resolutivo, totalmente. Pues Pilar, espero verte muy prontito en Sí. persona o así, poder asistir a alguna de tus formaciones y además ver cómo vas a poder aportar todo el conocimiento que has tenido en esos años de experiencia fuera y que podamos nosotros vivirlo. Genial, pues muchísimas gracias Leticia por este ratito, siempre tan bueno y tan ameno. Y nada, te deseo también a ti lo mejor, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues así de cierre, recuerda que podéis escucharnos en podcast o podéis ir directamente que el vídeo lo vamos a subir al canal de NSCA a YouTube. Y sin más, os quiero recordar que en la web de nsca.es tenemos toda la información para hacerte miembro, que cada vez somos más en la comunidad y se están poniendo muchísimas cosas en la membresía para que podáis estar, como nos decía Pilar, actualizados. Así que nos vemos en el próximo episodio de podcast y muchísimas gracias, Pilar. Te mando un abrazo enorme. Un saludo. Saludo.